Cada vez que veo No Country for Old Men me salta la misma eterna pregunta de si los villanos nacen o se hacen. Villanos como Anton Chigurh son retratados casi como fuerzas de la naturaleza. En esta exquisita película de los hermanos Coen, Chigurh es un asesino implacable que opera bajo su propio código moral. Es un personaje que representa la muerte en su forma más pura y arbitraria. No es motivado por emociones ni deseos de poder o riqueza. Su única brújula moral es su propio código, que gira en torno a la idea de que el destino de una persona puede decidirse por algo tan simple como el lanzamiento de una moneda. En esta ya famosa escena en la que Chigurh obliga a una víctima a participar en este juego del azar, se nos muestra de manera sublime su naturaleza despiadada y filosófica, donde la vida y la muerte están fuera del control humano. En muchas interpretaciones, él no es visto como un hombre, sino como una fuerza elemental, una especie de muerte ambulante. Su forma de hablar, sus acciones precisas y su imparable capacidad para eliminar obstáculos lo colocan más cerca de un arquetipo de la muerte que de un simple villano humano. Este simbolismo lo convierte en un villano único, porque no es simplemente un hombre malvado, sino una representación del caos, el destino y la muerte. Es una figura que no cambia ni evoluciona, y esa inhumanidad lo convierte en uno de los villanos más icónicos de la historia del cine. Y mucho de la fascinación de este personaje también recae en la sorprendente actuación de Javier Bardem. Looking for Llewellyn Moss. Did you go up to his trailer? Yes. Do you want to leave a message? Where does he work? I can't say. Where does he work? Sir, Where does he work? did you not hear me? Where does he work? We can't give out no information. Where does he work? Where does he work? Ya basta, por favor, ya basta. El Joker es sin duda, querido amigo, amiga, uno de los villanos más complejos y fascinantes del cómic y del cine. Si bien su origen no es del todo claro, se suele entender que su transformación fue producto de una serie de sucesos trágicos, como una sociedad que lo excluyó y un accidente con productos químicos que lo deformaron y lo llevaron a la locura. Para el caso de este video hablaremos del Joker interpretado magistral y soberbiamente por un excelso Heath Ledger, en estado de gracia en esta película The Dark Knight. Este personaje representa el caos puro y el nihilismo llevado al extremo. A diferencia de otros villanos que buscan riqueza, poder, venganza, el Joker se deleita y excita en demasía con la destrucción por el simple placer de ver al mundo arder. Sus acciones no están motivadas por una mirada racional. Este gallo actúa como un agente de la anarquía, como cual panqueta, desafiando constantemente a Batman y a la sociedad a aceptar su fragilidad y la loca oscuridad de sus valores. Como él dice, soy un perro persiguiendo autos, no sabría qué hacer si los atrapara. Su propósito es el caos por el caos mismo. Uno de los aspectos más fascinantes del Joker es su relación con Batman, donde el Batman representa el orden, la justicia y el control. El Joker es el caos, el desorden y la libertad absoluta. El Joker está obsesionado con demostrar que cualquiera puede volverse tan loco como él bajo las circunstancias adecuadas. En The Dark Knight lo vemos intentar corromper a Harvey Dent y forzar a Batman a romper su código moral. Esta relación es fundamental para entender al Joker. Aunque disfruta del caos por sí mismo, también ve a Batman como un reto, alguien a quien destruir, no físicamente sino moralmente. Como psicópata, carece de empatía y disfruta manipulando a los demás para su propio entretenimiento. Mata, miente y destruye sin remordimientos ni culpa, lo que lo convierte en un villano extremadamente peligroso. El Joker no solo es un villano, sino también un símbolo de lo impredecible y lo incontrolable, lo que lo convierte en una de las figuras más aterradoras pero fascinantes del cine contemporáneo. Norman Stanfield, el corrupto agente de la DEA en León el Profesional, es un villano impredecible y volátil. Interpretado por Gary Oldman, Stanfield es un personaje que parece estar perpetuamente al borde del colapso nervioso. No es solo un asesino psicópata, sino que también es un agente de la DEA, y esto le otorga una posición de poder que utiliza para actuar con impunidad. En lugar de mantener el orden y proteger a los ciudadanos, Stanfield se aprovecha de su estatus para controlar y manipular a quienes están a su alrededor. Su rol dentro del sistema de justicia lo protege de las consecuencias de sus acciones y le permite actuar sin ningún tipo de remordimiento. Este abuso de poder le permite ejercer una violencia gratuita e indiscriminada. Su brutalidad queda clara desde el principio de la película cuando asesina a la familia de Matilda, una niña inocente que se convierte en la principal víctima de su crueldad. No es un asesino convencional, sino uno que disfruta de su poder sobre la vida y la muerte, convirtiendo su posición en la DEA como una fachada que oculta su verdadera naturaleza. Su abuso a las drogas lo convierte en un ser aún más impredecible, lo que genera en la película una atmósfera de constante tensión en cada escena en la que aparece.
A diferencia de villanos que son calculadores y controlados en sus métodos de actuar, Stanfield se deja llevar por sus impulsos y sus arrebatos de violencia. Además, nos muestra un narcisismo extremo, se ve a sí mismo como un ente superior, tanto moral como intelectualmente. Este narcisismo se combina con su falta de empatía para crear un personaje que no ve a los demás como seres humanos, sino como peones de su propio juego. Son esas personas o personajes que al sentir que lo tienen todo, pueden hacer y deshacer a su antojo, y en combinación con una naturaleza despojada de emociones y empatía por los demás, se transforma en un villano aterrador y detestable a la vez. Mención especial a la actuación de un gigante Gary Oldman, y gracias a su performance es por la cual es tan recordado este carismático y retorcido villano. También tengo un amigo al que le decimos el Norman Stanfield, porque se pone duro hasta con el paracetamol. Bring me everyone. What do you mean everyone? Joffrey Baratheon, el rey malcriado y cruel de Game of Thrones, es el ejemplo perfecto de cómo el poder absoluto puede corromper incluso a un joven rubiecito de ojos verdes. A pesar de su corta edad, Joffrey demostró ser uno de los personajes más crueles y despiadados en Game of Thrones, al ser un joven adolescente que se deleita de la tortura y el sufrimiento de aquellos que están a su merced, y por ser un villano falto de empatía al no dar like a mi video y no suscribirse a mi canal. A diferencia de otros villanos que han sido moldeados por sus experiencias, Joffrey es inherentemente malvado, disfruta del poder sin comprender completamente sus responsabilidades, no busca poder para un propósito mayor, sino más bien lo quiere por el simple placer de ejercerlo y demostrar superioridad. Es un conche su madre en su máxima expresión. Sin embargo, la crianza de este hijo de Joffrey también es un factor determinante en su evolución. Creció en un ambiente de poder absoluto, rodeado de aduladores y sin límites en su actuar. O sea, un Lannister. Cersei Lannister, su madre, alimentó su sentido de superioridad y nunca lo disciplinó o le enseñó a manejar la responsabilidad de su poder. Cersei, siendo ella misma manipuladora y obsesionada con el poder, reforzó la idea de que su hijo era intocable y superior. Esto lo llevó a ver la vida como un juego en el que todos los demás estaban para su entretenimiento y control. Y Robert Baratheon, por otro lado, un padre ausente, provocó en el muchacho un sentimiento de rabia y desprecio hacia él, un rey que no fue cercano y mucho menos afectivo con su hijo. Se podría entender de cierta forma su transformación, aunada a una falta total de empatía, sadismo y crueldad desde una edad temprana, pero con el pasar de los años muestra una crueldad que se siente aún más visceral porque es absolutamente injustificada y gratuita, lo que lo convierte en uno de los villanos más odiados de la televisión moderna. Me gusta mucho Thanos. De hecho, me cae bien Thanos, y qué lástima que lo hayan matado. Chucha, alerta de spoiler. Lo que me gusta de Thanos no es su barbilla de escroto. Me gusta que no sea un villano convencional que busca poder por el poder mismo. Su principal motivación es lograr lo que él llama el equilibrio en el universo. Una idea que se basa en la creencia de que los recursos finitos del cosmos están siendo agotados por la superpoblación. Su solución, radical y espantosa, es eliminar a la mitad de todos los seres vivos en el universo para evitar un colapso en los ecosistemas galácticos y asegurar la supervivencia de los que quedan. Una solución bastante aterradora y filosófica a la vez. Su filosofía está ligada al sacrificio y a la idea de que el caos puede ser controlado mediante la destrucción planificada. Lo que hace a Thanos un villano tan convincente es que desde su perspectiva no se ve a sí mismo como el malo de la historia. Cree que su misión es necesaria para salvar el universo de la destrucción y su capacidad para racionalizar el genocidio lo convierte en un personaje aún más inquietante. Thanos en su mente es un salvador, dispuesto a llevar el peso de una decisión horrible porque está convencido de que nadie más tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. En Avengers Infinity War lo vemos sacrificando a su hija adoptiva Gamora. Este acto no solo demuestra su dedicación a su causa, sino que revela un lado trágico del personaje. Thanos está dispuesto a sufrir personalmente, sacrificando lo que más ama para lograr su objetivo. Este acto de sacrificio personal lo convierte en un villano más profundo y complejo, y es una de las razones por las que muchos espectadores se sintieron intrigados por él. A pesar de su crueldad, hay momentos en los que Thanos parece sufrir por las acciones que lleva a cabo, lo que le otorga un matiz emocional que a menudo está ausente en otros antagonistas. Su sacrificio de Gamora es un recordatorio de que incluso los villanos más despiadados pueden tener momentos de vulnerabilidad. De hecho, yo a mi esposa le digo la Thanos, porque siempre que organizamos una fiesta quiere reducir mis invitados a la mitad.
Si no has visto Atrapado sin salida, entonces deja en pausa este video, dale like, suscríbete, anda a ver este peliculón y luego vuelve a este video, no a otro por favor. La enigmática enfermera Ratched, un personaje central de la película Atrapado sin salida del año 1975, es una villana cuyo poder no radica en la violencia física, sino en el control psicológico que ejerce sobre los pacientes del hospital psiquiátrico en el que trabaja. Es uno de los ejemplos más poderosos de cómo el mal puede manifestarse a través del control sutil y la represión emocional. En lugar de utilizar su autoridad para ayudar o guiar a los pacientes, Ratched busca mantener el orden a través de la coerción psicológica, manipulando de manera muy sutil pero penetrante. Ella impone un sistema rígido de reglas que despojan a los pacientes de su libertad y autonomía bajo el pretexto de protegerlos y curarlos. El enfrentamiento entre McMurphy y Ratched en este peliculón es una lucha por el control, tanto físico como emocional. McMurphy, con su espíritu rebelde y su negativa a someterse, se convierte en una amenaza directa a la autoridad de Ratched. Él representa la libertad, la espontaneidad y el deseo de escapar de las cadenas de la opresión institucional, mientras que la enfermera Ratched encarna la rigidez, la disciplina y la represión. Interpretada magistralmente por Lois Fletcher, enfermera Ratched se convirtió en uno de los antagonistas más inquietantes del cine. Su frialdad calculada la transforman en un símbolo de la opresión institucional y la deshumanización, toda una villana manipuladora. Sigo con otro de mis villanos favoritos que siempre despiertan mi apetito. Es momento de hablar de Hannibal Lecter, pero para comprender completamente al Dr. Lecter es necesario explorar un poquito sus orígenes. El origen de Hannibal Lecter se explora principalmente en la novela y la película Hannibal Rising del 2006, donde se revela que Hannibal sufrió un trauma devastador durante su infancia en Lituania. Durante la Segunda Guerra Mundial su familia fue brutalmente asesinada y tanto él como su hermana pequeña, Micha, fueron capturados por soldados rusos renegados. Lo más impactante fue el destino de Micha, quien fue asesinada y en un acto de canibalismo, sus captores la prepararon a la cacerola con vino blanco y especias y se la comieron. Este evento marcó profundamente a Hannibal y es presentado como el catalizador de su odio hacia la humanidad y su posterior inclinación por el canibalismo. Aunque este trauma proporciona una base psicológica para su comportamiento, no es una justificación completa. Hannibal no se convierte en un asesino simplemente por haber sido víctima de un evento trágico. Lo que es más revelador es cómo canaliza su dolor y su ira. En lugar de volverse un villano común, se convierte en alguien que disfruta del arte, la cultura y el asesinato con una precisión casi clínica. Esto sugiere que aunque el trauma jugó un papel importante en su desarrollo, ya poseía rasgos oscuros como una profunda falta de empatía y una inclinación por el control y la manipulación. Y justamente este fue uno de los villanos que más me traumó cuando pequeño. Esta película la vi cuando era muy cachorro y cada vez que iba a un hospital y veía gente vestida de verde pensaba que eran malos, que eran villanos. ¡Ahueonao! Hannibal no es un villano común, es un genio en todos los sentidos de la palabra. Se graduó como psiquiatra con los más altos honores y es un experto en múltiples áreas como la psicología, el arte, la música y la cocina. Su fascinación por el canibalismo no es simplemente una necesidad alimentaria o una expresión de ira, sino un acto que combina poder y simbolismo. Al consumir sus víctimas, Lecter ejerce un control total sobre ellas, reduciéndolas a meros objetos para su propio placer. No es un asesino descontrolado, sino alguien que eleva el asesinato a una especie de arte culinario. Esto se ve claramente en Hannibal de 2001 o en la serie Hannibal con Matt Mikkelsen, donde prepara elaboradas comidas con sus víctimas, revelando una parte de su personalidad que combina lo macabro con lo exquisito. La fascinación por Hannibal Lecter no ha disminuido con el tiempo. Es uno de los villanos más icónicos de la cultura popular, en parte porque representa una amenaza única, la inteligencia combinada con la locura. El hecho de que sea tan sofisticado, culto y refinado lo diferencia de otros villanos más directos, como los asesinos en serie que matan por compulsión. Representa la posibilidad de que el mal no siempre sea evidente, sino que pueda ocultarse detrás de una apariencia de normalidad e incluso excelencia. ¡Ya basta, Freezer! Freezer es un claro ejemplo de villano que de niño odiaba y temía a partes iguales, pero que ahora amo y me gusta mucho. Pero no solo por su diseño de personaje, porque con la edad uno también se pone a analizar este tipo de características, y es que mira, ¿cómo no va a ser cautivador este alienígena? Mira esa voz. Antes que nada, déjame decirte que nunca me había emocionado tanto. ¿Qué voy a hacer contigo ahora? Mira ese cuerpo.
¡Mira esa cola! Para entender a Freezer, primero debemos comprender que hablamos del emperador del universo, conocido por gobernar con puño de hierro y tener un ejército formidable a su disposición. En este sentido es un villano que representa la tiranía absoluta. A lo largo de la saga de Namekusei, donde aparece por primera vez en el anime, es retratado como alguien que no tiene reparo en exterminar planetas enteros o utilizar la destrucción como medio para alcanzar el control total. Su crueldad es evidente desde el primer momento en que aparece. A diferencia de otros villanos de Dragon Ball, Freezer no solo busca poder por la fuerza bruta, sino que lo disfruta. Sus acciones están motivadas por su deseo de dominar todo lo que esté a su alcance y no tiene ningún tipo de empatía o consideración hacia las otras formas de vida. Este nivel de sadismo, combinado con su capacidad para ejercerlo, es lo que lo convierte en un personaje tan aterrador. Freezer representa el mal en su forma más pura, un tirano sin empatía que busca el control total y que disfruta el sufrimiento ajeno. Sus motivaciones están impulsadas por el deseo de poder y su necesidad de eliminar cualquier posible amenaza a su dominio. Lo que lo hace tan fascinante es su capacidad para generar miedo y odio sin mostrar vulnerabilidad alguna. Freezer no solo es un villano que busca destruir, sino que es uno que disfruta haciéndolo, lo que lo convierte en uno de los antagonistas más memorables y temidos del anime. Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia. Hasta ahora, dentro de tanta oscuridad, todo se siente lejano y ficticio de algún modo, pero es momento de presentar a un individuo aún más perturbador que todos los demás mencionados, Amon Goat de la película La lista de Schindler. Goat es uno de los villanos más perturbadores y profundamente inquietantes del cine, no solo por su crueldad, sino porque está basado en un individuo real que existió durante el Holocausto. Interpretado magistralmente por Ralph Fiennes, Goat es la representación de la brutalidad del ejército alemán y su caracterización refleja el abismo de maldad que puede surgir en los seres humanos cuando se deshumaniza a otros. Su personaje encarna una frialdad y sadismo que va más allá de la mayoría de los antagonistas ficticios, lo que lo convierte en una figura aún más aterradora por su fundamento en hechos reales. En la lista de Schindler, Goat se presenta como el comandante del campo de concentración de Plaszow, donde comete actos de extrema crueldad sin mostrar el más mínimo remordimiento. Su sadismo y frialdad se manifiestan en cada acción, desde disparar a prisioneros desde su balcón por mero entretenimiento hasta ordenar la masacre de cientos de personas sin titubear. Goat no tiene causa noble, ni siquiera una meta personal que lo motive. En este sentido, su personaje encarna la figura del funcionario obediente que cumple las órdenes de un régimen genocida sin cuestionarlas y que de hecho las lleva a cabo con un sadismo personal que lo distingue de otros oficiales. Goat no es un villano trágico ni tiene una historia de redención, es la personificación del mal en su forma más pura, impulsado por una ideología que lo respalda y una personalidad que lo disfruta. Goat mata porque puede, porque disfruta hacerlo y porque el sistema en el que vive lo apremia por ello. Es un recordatorio escalofriante de que en circunstancias extremas los seres humanos son capaces de cometer actos inimaginables de crueldad y que estos actos pueden provenir de individuos que en cualquier otro contexto podrían haber sido normales. Because the machines will be recalibrated this morning. Walter White, protagonista de Breaking Bad, es uno de los personajes más complejos y fascinantes del mundo de las series. Su transformación de un humilde y sencillo e infravalorado profesor de química diagnosticado con cáncer a un despiadado criminal conocido por todos como Heisenberg. Heisenberg. Exacto. Es un estudio brillante de cómo las circunstancias y las decisiones personales pueden moldear a alguien hasta convertirlo en un villano. A través de 5 temporadas vemos cómo Walter cruza múltiples líneas morales, lo que lo llevan a abrazar la maldad como el capo de los cristales azules. Cuando conocemos a Walter White al inicio de Breaking Bad, se nos muestra como un hombre ordinario, sencillo, pero atrapado en circunstancias desafortunadas, como un ejemplo de la vida de un ser humano común y corriente. Un profesor de química de secundaria que lucha financieramente, un hombre que ha abandonado sus sueños
años científicos, padre de un hijo adolescente con parálisis cerebral y más encima un día descubre que tiene cáncer de pulmón terminal. Un día acompañando a su cuñado, policía de la DEA, en una redada de un laboratorio de metanfetaminas, descubre que los criminales generaban muchísimo dinero y uno de ellos había sido su antiguo alumno de química, por lo que más adelante deciden ser socios y empezar poco a poco un negocio al respecto. Su decisión inicial de fabricar metanfetaminas se presenta como un acto desesperado para asegurar el bienestar financiero de su familia después de su muerte. Sin embargo, lo que hace a Walter tan interesante es cómo esta decisión, que en un principio parece estar motivada por el amor a su familia, se convierte en un catalizador para la revelación de su verdadera naturaleza. A medida que avanza la serie, queda claro que Walter no solo está buscando dinero para su familia, está buscando poder, control y reconocimiento. La cocina de metanfetaminas le permite recuperar una parte de sí mismo que siente que ha perdido, su identidad como hombre capaz y brillante. Ya no es Walter White, ahora es Heisenberg. Pero el nombre Heisenberg es más que un alias, es la manifestación del lado oscuro de Walter, una versión de sí mismo que es implacable, es despiadada y dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrar su poder. Lo que lo hace tan inquietante a Heisenberg es que Walter rápidamente comienza a disfrutar de este nuevo rol. Aunque en un principio se convence a sí mismo de que está haciendo lo correcto por su familia, con el tiempo se torna evidente que está motivado por el ego y la necesidad de validación. El propio Walter llega a admitir esto en uno de los momentos más icónicos de la serie. I did it for me. I liked it. I was good at it. I was alive. Esta revelación es crucial para entender la psicología de Walter. En lugar de ser un hombre que se sacrifica por los suyos, se convierte en alguien que está dispuesto a sacrificar a cualquiera, incluso a los que ama, para mantener su dominio en el mundo criminal. Una escena que marca este punto de no retorno es cuando Walter permite la muerte de Jane, la novia de Jesse Pinkman. Este acto marca el colapso total de cualquier vestigio de moralidad en Walter. Ya no es un hombre que toma decisiones difíciles, es un hombre que elige la crueldad cuando le conviene. Esta dualidad, la mezcla de brillantez y crueldad, humanidad y monstruosidad, es lo que hace que Walter White sea uno de los villanos más fascinantes e icónicos de la narrativa contemporánea. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. En conclusión, los villanos nos revelan que la transformación hacia la maldad no es necesariamente un destino inevitable, sino una evolución compleja dada por ciertas circunstancias, decisiones personales y conflictos internos. Los villanos más fascinantes son aquellos que exhiben una mezcla de humanidad y oscuridad, lo que los hace tanto identificables como aterradores. Ya sea por traumas del pasado, egos insaciables o circunstancias extremas, estos personajes muestran que el villano, más que nacer, se forja con el tiempo, y su fascinación radica en cómo sus caídas nos obligan a enfrentarnos con los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, po.